Luz y verdad, niños. El día de hoy vamos a hablar sobre los ángulos formados por dos rectas paralelas cortadas por una secante. Veamos algunos conceptos. Dos rectas en un plano adoptan solo dos posiciones, o pueden ser secantes o pueden ser paralelas. Las rectas secantes son aquellas rectas que tienen un solo punto en común. Esas rectas que cuando se cortan, cuando se cruzan, tienen solo un punto en común, al cual se le denomina intersección. Estas rectas pueden ser oblicuas y también pueden ser perpendiculares. Las rectas secantes oblicuas, al momento de intersectarse, al momento de cortarse, forman ángulos agudos y también forman ángulos obtusos. Los ángulos agudos son aquellos mayores que 0 grados pero menores de 90 grados, como los que tenemos aquí pintados de color rojo. Y los obtusos son aquellos que miden más de 90 grados pero menos de 180 grados, como los que están pintados de color verde en el gráfico. Las rectas secantes también pueden ser perpendiculares y al momento de cortarse, al momento de cruzarse, van a formar 4 ángulos de 90 grados. Observemos la figura. Tenemos aquí 4 ángulos de 90 grados formados cuando se cortan dos rectas. Las rectas paralelas. Dos rectas se denominan paralelas cuando dichas rectas no se intersectan. Eso quiere decir que aunque se prolonguen infinitamente, estas dos rectas nunca van a tener un punto en común. ¿Cómo se denotan estas dos rectas paralelas? O sabemos que son paralelas cuando tienen este símbolo, dos rayitas un poquito inclinadas. Y se lee la recta L1 es paralela a la recta L2. Continuemos. Dos rectas paralelas, cuando son cortadas por una secante, forman 8 ángulos. Como vemos en la figura, el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C, el ángulo D, el ángulo E, F, el ángulo G y el ángulo H, los cuales se clasifican de la siguiente manera. Los ángulos alternos son aquellos no consecutivos internos o externos que están en diferentes lados de la secante. Son aquellos no consecutivos, eso quiere decir que no se encuentran uno al lado del otro. Y pueden ser internos o pueden ser externos. Vamos a ubicar los ángulos alternos internos. Vamos a darle, ahí está. F y D son ángulos alternos internos. Además, estos ángulos van a ser iguales. Eso quiere decir que el ángulo F y el ángulo D tienen la misma medida. Así como también el ángulo C y el ángulo E son ángulos alternos internos y también tienen la misma medida. Por este lado ubiquemos el ángulo alterno externo. Ojo, son ángulos no consecutivos. No se encuentran uno al lado del otro y tienen la misma medida. Y el ángulo B y H también son ángulos alternos externos y también tienen la misma medida. El ángulo B tiene la misma medida que el ángulo H. Continuemos. También vamos a tener los ángulos conjugados y los ángulos correspondientes. Veamos los ángulos conjugados. Son aquellos que están a un mismo lado de la secante y son suplementarios. Ojo con eso. Son los que están al mismo lado de la secante y además son suplementarios. ¿Qué quiere decir suplementarios? Que la suma de los dos ángulos es 180. También aquí vamos a tener ángulos conjugados internos. Ángulos conjugados internos, el ángulo C y el ángulo F, el ángulo D y el E, y también los ángulos externos, como el ángulo B y el ángulo G. La suma del ángulo C y F van a dar 180 grados.
como también de la misma forma el ángulo D más el ángulo E suman 180 grados. Lo mismo ocurre con los ángulos conjugados externos. Vamos a ubicar el ángulo A y el ángulo H son ángulos conjugados externos, los cuales por propiedad sumados nos dan 180 grados. Veamos ahora los ángulos correspondientes. Los ángulos correspondientes son aquellos no consecutivos, uno interno y otro externo, que están a un mismo lado de la secante. No consecutivos, eso quiere decir que no se encuentran uno al lado del otro, ¿de acuerdo? Uno interno y otro externo. Los vamos a ubicar. El ángulo C y el ángulo G vienen a ser ángulos correspondientes. Y por propiedad, estos ángulos son iguales. ¿De acuerdo? No nos olvidemos. Eso quiere decir que la medida del ángulo C y el ángulo G es igual. Vamos a ubicar el otro ángulo correspondiente, que vendría a ser el ángulo D con el ángulo H. Estos ángulos son iguales. La medida del ángulo D va a ser igual a la medida del ángulo H. Veamos por este lado. La medida del ángulo A va a ser igual a la medida del ángulo E. Veamos ahora algunas propiedades fundamentales. Si la recta L1 es paralela a la recta L2, se cumple lo siguiente. Vamos a decirlo de esta forma. La suma de todos los ángulos que se encuentren a la izquierda van a ser igual a la suma de todos los ángulos que se encuentren a nuestra derecha. Observemos el gráfico. Para esto vamos a pintar todos los ángulos de la izquierda con rojo. Tenemos, a ver, el ángulo A y tenemos el ángulo B. Y vamos a pintar con verde todos los ángulos que se encuentran a la derecha. En este caso solamente está X. Cuando realicemos nuestros ejercicios, vamos a pintar de esta manera los ángulos, para tener una mejor perspectiva de la operación que estamos realizando o de lo que vamos a realizar. Entonces, ¿qué dijimos? La suma de todos los ángulos que se encuentran a la izquierda, en este caso sería A más B. Aquí lo tenemos, A más B va a ser igual a todos los que se encuentran a la derecha. En este caso solamente tenemos X, entonces va a ser igual a X. Una vez planteada ya nuestra ecuación, resolvemos y tenemos ya el resultado de nuestra incógnita. Veamos el siguiente caso. Es lo mismo, vamos a decirlo de esta manera. Todos los ángulos que se encuentran en el lado izquierdo, la suma de todos los ángulos que se encuentren al lado izquierdo va a ser igual a la suma de todos los ángulos que se encuentren al lado derecho. Veamos el gráfico. Vamos a pintar con color rojo todos los ángulos que se encuentran a nuestra izquierda. Tenemos el ángulo X, tenemos el ángulo Y y tenemos el ángulo Z. Ahora procederemos a pintar todos los ángulos de la derecha con color verde. Tenemos el ángulo A, tenemos el ángulo B, el ángulo C y el ángulo C. ¿Qué dijimos? La suma de todos los ángulos de la izquierda va a ser igual a la suma de todos los ángulos de la derecha. Veamos. ¿Qué tenemos en la izquierda? El ángulo X. X más Y más Z va a ser igual a todos los ángulos de la derecha. El ángulo A más el ángulo B, aquí tenemos con verde, y el ángulo C. Tenemos que pintar los ángulos para que puedas darte una mejor idea de qué es lo que vamos a sumar. ¿Qué con qué sumamos? ¿Qué con qué igualamos? Ahora sí, niños, estamos listos para poder resolver nuestros ejercicios. Veamos el primer ejemplo.
Nos dice determina el valor de x. Recordemos, la suma de todos los ángulos que se encuentran al lado izquierdo va a ser igual a la suma de todos los ángulos que se encuentran al lado derecho. En primer lugar, vamos a pintar nuestros ángulos que se encuentran al lado izquierdo. Tenemos por este lado 1 y 2. Ahora pintamos los ángulos que se encuentran al lado derecho. Una vez que ya los hemos pintado, ahora sí tenemos que 41 más 39, 41 más 39 va a ser igual ¿a cuánto? A 2x. 2x. Ya tenemos planteada nuestra ecuación, ahora solamente nos queda resolver. Veamos, 41 más 39 es 80. Igual a 2x. Tenemos 80. Este 2 está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Y nos quedaría x igual a 80 entre 2, 40. Que nos pedía, nos dice, determine el valor de x. Y el valor de x es 40. Hagamos otro ejercicio. Nos pide determine el valor de x. Recordemos que vamos a sumar todos los ángulos del lado izquierdo y lo vamos a igualar a la suma de todos los ángulos del lado derecho. Pintemos nuestros ángulos. Vamos a pintar primero los del lado izquierdo. Tenemos 40, tenemos x y tenemos 20 grados. Ahora pintemos todos los ángulos que se encuentran al lado derecho. Tenemos el ángulo 30 por aquí, tenemos 20 y tenemos 25. Listo. Una vez ya pintados nuestros ángulos, ahora sí vamos a proceder a plantear nuestra ecuación. ¿Recuerdan? Primero, todos los rojos, todos los que se encuentran al lado izquierdo. 40 más 20 y más x. ¿Listo? Y esto es igual a 30 grados más 20 más 25. Ahora sí. Una vez planteada nuestra ecuación, procedemos a resolver. Sumamos 40 más 20, 60. Queda igual a x más x igual a 30 más 20, 50 más 25, 75. 60 está sumando, pasa al otro lado restando. 75 menos 60. ¿Cuánto sería? 15. Y este sería nuestro resultado. El ejemplo nos pedía hallar el valor de x. Y x vale 15. Veamos otro ejemplo. Nos dice verifica los ángulos que se forman en los siguientes gráficos y determina el valor de x. Ángulos alternos internos tenemos por este lado. A ver. Según la propiedad, cuando son ángulos alternos internos, estos dos ángulos vienen a ser iguales. Estos dos son iguales. Eso quiere decir que x va a ser igual a 50. Veamos el siguiente. Ángulos alternos internos. Según la propiedad, también nos dice que
los ángulos alternos internos son iguales. Eso quiere decir que 60 grados, este ángulo de 60 grados va a ser igual a 2x. Entonces lo único que hacemos ahora es igualar. Tenemos por aquí 60, va a ser igual a 2x. Ya está lista, está planteada nuestra ecuación. Ahora el 2 está multiplicando, pasaría al otro lado dividiendo entre 2. Y esto sería igual a 30. Entonces, x es 30. Este es nuestro resultado.